Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daniela Picón y hoy le hablaré sobre la comunidad andina. Ok, primero vayamos con los antecedentes nacionales. Daremos primero contexto sobre lo que era la época incaica, que es con lo que iniciaremos. Bueno, el Imperio Inca, también conocido como el Tahuantinsuyo, fue una de las civilizaciones más extensas y avanzadas de América precolombina. Su territorio se extendía por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Comenzó alrededor del siglo XII en Cusco, con Manco Cápac, como el primer Inca también conocido. Y en cuanto a la consolidación del Estado, comenzó con Pachacútec en 1438 y culminó con la llegada de los españoles en 1533. Ahora, refiriéndonos sobre el comercio del Imperio Inca, la economía incaica se basaba en la reciprocidad y la redistribución. Los incas, por ejemplo, distribuían las obligaciones entre todos los pobladores, conocidos también como ayllus o los grupos de familias extendidas, asignándoles tareas menos pesadas a los niños, ancianos, los cuales se los consideraba como los más vulnerables, y las tareas más fuertes a los adultos. El fundamento de la reciprocidad estaba implementado justamente en este método, ya que para poder obtener algún producto las personas tenían que trabajar por ello. Y luego se llevaba a cambio la parte de la redistribución, donde esa producción lograba se distribuía entre todos los pobladores. Por otra parte, el comercio se basaba principalmente en lo que es el trueque y entre las actividades estaba la agrícola, las artesanías y la pesca. Ahora lleguemos a la parte virreinal. Bueno, el virreinato del Perú, como ya sabemos, fue un sistema colonial establecido por ahí de 1542. Incluyó una vasta área de Sudamérica e inicialmente se enfrentó con muchos conflictos por desorganización, por así decirlo, hasta la llegada de Francisco Álvarez de Toledo, el cual logró un marco político y administrativo más sólido y organizado por ahí del siglo XVI. Por otra parte, se destacó por su producción de minería y el comercio que se realiza a través de las flotas y el puerto de Callao, como podemos ver aquí en la imagen, este, donde partió el puerto de Callao, luego se iba por donde era Panamá, era toda una red. En cuanto a los impuestos, estaba como la alcabala, el quinto real, la anata que financiaba toda la administración. Pasemos a la época republicana. La época republicana comenzó con la proclamación de independencia en 1821. Se caracterizó por la inestabilidad política y económica debido a los gobiernos militares y la falta de integración. La economía en esta época sufrió mucho por la guerra de independencia y también la guerra del Pacífico, como podemos ver en las imágenes aquí. Y en cuanto a la exportación de guano, en ese momento se le consideraba como un recurso natural muy importante. Y por otra parte, la deuda externa fueron hitos muy importantes económicos. En cuanto a su economía, ya más precisamente y a su comercio, en la época republicana se enfrentó a desafíos como la deuda externa, la guerra del Pacífico, la cual también provocó parte de la deuda externa, lo que llevó prácticamente al declive del guano por una sobreexplotación. La industrialización por sustitución de las importaciones, también conocida como la ICI, donde el país empezó a producir y a, pues sí, a manufacturar, los demás países también empezaron a utilizar todos sus productos y se cerró aún más el comercio exterior, por así decirlo, lo que surgió para reducir como la dependencia hacia el exterior, así la podríamos describir. Se redujo en esta época la dependencia del exterior, la cual estuvo bien, pero también tuvo muchas repercusiones negativas. Y eventos también como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial fueron impactos negativos para la economía peruana y no solamente la peruana, para la internacional. Em, Ahora vayámonos con los antecedentes internacionales.
La edad antigua, como podemos ver, la edad antigua parte desde 3500 antes de Cristo hasta el 4576 antes de Cristo. Bueno, aquí podemos ver lo que entre las más importantes, no, perdón, esta etapa de la historia comienza a partir de la invención de la escritura, por eso decimos de 3500 antes de Cristo, y termina ya con la caída del Imperio Romano Occidental en el 476. Entre las ciudades más importantes y las economías y civilizaciones como tal más importantes de esta época está la de Mesopotamia y Egipto, la cual se basaba en la agricultura y la ganadería. Mesopotamia tuvo una economía con palacios y templos centrales, mientras que Egipto se dependía aún más de la construcción y lo que es la agricultura. Y si nos referimos a Roma, por ejemplo, está la agricultura, el comercio y la expansión territorial. En Roma ya utilizaban monedas en los mercados y tenían también el comercio con otras civilizaciones mediante rutas terrestres y marítimas. Ahora, en cuanto a la Edad Media, también la podemos conocer como la Edad Oscura. Está desde el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano comienza obviamente, y ya finiquita con el 1492 con el descubrimiento de América. Aquí podemos destacar lo que es el feudalismo, la economía agraria, los señores feudales que controlaban las tierras, mientras que los campesinos la trabajaban en ella, que era básicamente a lo que se basaba la época feudal. Y por otra parte, el surgimiento de gremios como la de los artesanos o el crecimiento del comercio en las ciudades. Además de que en esta época se dio la mejora de técnicas agrícolas y se expandió a otras rutas comerciales hacia Oriente. Ahora, si hablamos de la época moderna, hablamos de la etapa que inicia desde el descubrimiento de América en 1492 con la finalización de la Revolución Francesa en 1789. Y que podemos destacar en esta época, la agricultura y el capitalismo, enfocada prácticamente eh, en la aparición de la agricultura, que era una de las actividades más importantes en esta época, y la parte del capitalismo, que es donde la burguesía ganó mucha más importancia en el comercio y la financiación y el financiamiento de exploraciones y conflictos bélicos también se dieron como hechos muy importantes en esta época. Además del mercantilismo, el auge de la acumulación de riquezas en los países y el comercio colonial, además del surgimiento de teorías económicas como el mercantilismo y el liberalismo. Cabe destacar algo. Es muy importante esto de la época media y la época moderna, porque como habías mencionado anteriormente, la época media se le conocía como la época oscura, y ya la época moderna, este tipo de oscuridad se empieza a disipar. Y como había dicho anteriormente, se empieza a desarrollar nuevas teorías. Y por efectos de la posición estamos refiriéndonos aún más de la parte económica, como el mercantilismo y el liberalismo. Sin embargo, también se empezaron a dar muchos usos más científicos y tecnológicos, por así decirse. Ahora, hablemos de la época contemporánea como la última, que está desde 1789 hasta la actualidad. Aquí está la aparición de la revolución industrial y sistemas económicos y el sistema económico capitalista. Desarrollos tecnológicos y científicos se empezaron a dar mucho más en esta época, el crecimiento de la población y varios momentos de crisis financieras, como estamos hablando de la actualidad, también podemos, por ejemplo, mencionar como la caída de la bolsa de Wall Street. Ahora, me gustaría dar una conclusión, base todo lo que hemos dicho hasta ahora, que como podemos ver, cada periodo presentó sus particularidades en la economía, desde la independencia de la agricultura y el comercio, la evolución hasta una evolución más organizada de los sistemas económicos, hasta algo mucho más complejo. Y la introducción de teorías como nuevas teorías, como las que mencioné anteriormente, desde la parte del liberalismo y el mercantilismo, y prácticas comerciales más organizadas. Ahora, metámonos en la parte del análisis del acuerdo, que sería la comunidad andina. Vamos a dar un contexto primero sobre lo que es la comunidad andina o cómo surgió, sus orígenes.
La comunidad andina, o también conocida como la CAN, surge por ahí de 1969 con el Acuerdo de Cartagena, buscando integrar y cooperar económicamente entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ahora, a lo largo del tiempo experimentó muchas reformas cruciales que la cual terminaron dándole la estructura que tiene hoy en día. Por ejemplo, en la década de los 70 vio la inclusión de Venezuela y también la retirada de Chile. En los 90 eliminó todos los aranceles y formó una zona de libre comercio para la circulación de mercancías. O bueno, no los eliminó por completo, pero ya entraron en una etapa más para una política comercial. Liberaron también, por ejemplo, los servicios como el transporte en sus diferentes modalidades. En 1993 se dio esto, sí. En cuanto a 1997, a través del protocolo de Trujillo, los presidentes decidieron reformar el Acuerdo de Cartagena, adaptándolo a un contexto o a un escenario más internacional. Y así, con todo lo que sucedió que había dicho anteriormente, se creó ya lo que conocemos como la CAM. Ahora, también sucedió algo muy importante en el 2003, que es cuando se incorpora la vertiente social en el proceso de integración mediante el Protocolo de Sucre, donde se introduce el Acuerdo Subregional Andino y algunas reformas destinadas a completar los instrumentos de acción institucional, perfeccionando así la operatividad y la eficiencia de la Unión Aduanera. Objetivos. Em, Desde su fundación, la comunidad andina persigue como principales objetivos mejorar el nivel de vida, mejorar el nivel de vida de los pobladores andinos, impulsar el crecimiento económico, generar empleo y también aspira a formar un mercado común latinoamericano, reducir las disparidades del desarrollo entre los países miembros y además buscar fortalecer la solidaridad subregional y mejorar continuamente el bienestar de toda la población, sobre todo de los ciudadanos de los países miembros. Principios. La CAN se basa, toda la CAN, todos sus capítulos, todos sus objetivos se basan principalmente en los principios de igualdad, justicia, paz, solidaridad y democracia. Estos principios están orientados a lograr un desarrollo económico compartido y equitativo entre todos los países miembros, fomentando así un enfoque colaborativo y equitativo en todas sus interacciones o transacciones. Organización y funciones. El sistema de integración andino, también conocido como la SAI, engloba varios órganos como el Consejo Presidencial Andino, el Parlamento Andino y la Secretaría General. Estos se reúnen anualmente para coordinar todas las actividades y alcanzar los objetivos establecidos en un marco ya teórico y práctico de la CAP. Ahora, por otro lado, la Secretaría General actúa como un eje de apoyo técnico en coordinar todas las reuniones. Ahora vemos los países miembros asociados y observadores, que los podemos visualizar aquí en pantalla con sus banderitas, como habíamos dicho anteriormente, los países miembros están conformados por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Los países, países asociados son Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Asimismo, también están los países observadores, los cuales están conformados por España, Marruecos, Turquía, República Helénica y República de Panamá. Ahora, hablemos sobre el capítulo que hemos escogido desde inicio de curso, el cual es el capítulo número 10, referente a la competencia comercial. Este capítulo establece normativas para prevenir en general o corregir prácticas que distorsionen la competencia entre los miembros de toda la comunidad andina. Por ejemplo, el dumping, la manipulación de precios, acciones que puedan impactar negativamente en sí a toda la transparencia del comercio. Para dar algunos ejemplos,
Voy a dar algunos casos en específico, como por ejemplo el fijar precios o condiciones de comercialización, las cuales no fueron estipuladas con anterioridad en la CAN, la restricción sobre la oferta y la demanda, o establecer barreras que dificulten el acceso o permanencia de los competidores en el mercado. Estos son prácticamente este, acciones las cuales evitan todo lo que son los principios y el objetivo de la CAN, que es prácticamente hacer una zona más sencilla entre los países para colaborar entre sí. Ahora, hablemos sobre el análisis comparativo. Como podemos ver en el trabajo que había presentado anteriormente, se dieron varios aspectos en cuanto a este análisis comparativo. Sin embargo, para esta exposición escogí los que consideré más importantes, los cuales son, por ejemplo, los objetivos iniciales. En cuanto a los objetivos iniciales, tanto la CAN como el Mercosur son prácticamente idénticos, la cual fue fundada con el objetivo de promover la cooperación e integración económica entre todos sus países miembros. Y no solamente esto es algo que tienen muy en común, sino que ambos tienen como referente o aspiran ser a tener una integración económica como la tiene la Unión Europea, la UE. Ahora, ya en cuanto a sí diferencias, podemos decir que en el ámbito geográfico, mientras que la CAN se centra más en la región andina, Mercosur prácticamente solo América del Sur. El ámbito, en la parte organizacional, la CAN principalmente está por el Consejo Presidencial Andino y una Secretaría General, y el Mercosur por el Consejo del Mercado Común. En cuanto al grado de integración aduanera, este, es mayor el que tiene el Mercosur que la CAN. Y en cuanto a las relaciones externas, la CAN ya ha estado explorando acuerdos con la Alianza del Pacífico y por otra parte ha mantenido acuerdos, Mercosur ha mantenido acuerdos de cooperación acuerdos de cooperación y comerciales con la Unión Europea, que justamente esto puede decirse que también es una ventaja, ya que aspira a Mercosur ser como la Unión Europea, al igual que la CAN. Ahora, eh, ya para finalizar, la conclusión, a base de todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, en conclusión podríamos decir o resaltar la evolución económica a lo largo de todo este tiempo, los desafíos enfrentados por la región y la importancia de la integración económica y de la comunidad andina como tal, la cual siento yo que representa un esfuerzo en conjunto para promover toda la integración económica y social de todos los países miembros. Y bueno, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de todos sus pobladores, fomentando así la cooperación, el desarrollo equitativo para la integración, que creo que son como las palabras claves que pueden definir a esta integración económica. Muchas gracias por su atención.